En el libro de Josué, muchos van a pensar que ya saben cuál es la cita. Muchos mensajes se han estado en los últimos días predicando acerca de Josué capítulo 1 versículo 9, porque es el mensaje que está de moda, porque es principio de año, pero no vamos a hablar de Josué 1:9. Váyase conmigo a Josué 24, al final. Josué 24, vamos a leer solamente un versículo, pero vamos a estudiar más que eso en el transcurso de la hora. Josué capítulo 24, versículo 15. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si mal os pareciere servir a Jehová. ¿Lo tenemos? Ok. Josué 24:15, leámoslo. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Versículo que todos conocemos. Pero, juntos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Buen Padre y Dios nuestro, en esta hora venimos, Señor, delante de tu presencia, a adorarte, a buscarte. Permítenos, Señor, ser edificados a través de la palabra y a través de tu presencia en el Espíritu Santo, Señor. Señor, palabras humanas no pueden edificar iglesia, pueden por un momento animar la carne, pero no pueden edificar, ni cambiar, ni transformar el corazón, el alma, el espíritu, ni la mente. Señor, mis esfuerzos son inútiles si yo vengo a tratar de modificar la conducta de tu pueblo. Si tú no nos ayudas, si tú no tocas la mente, el corazón, el deseo, si tú no cambias los deseos en los corazones, Señor, no pasamos de ser huesos secos. Señor, en esta hora te pedimos que sea tu palabra la que nos hable, que sea tu espíritu el que nos redarguya. Y aunque a veces, Señor, es un poco difícil para nosotros aceptar las verdades de tu palabra, pero que pongas disposición en nuestro corazón y al salir de estas puertas, que pongas en nosotros el deseo de ponerla en práctica. Señor, que aprendamos a honrarte no solo con nuestros labios adentro de unas cuatro paredes, sino que aprendamos a honrarte y a glorificarte en nuestros cuerpos, con nuestra mente, de nuestro corazón, pero para practicar primeramente con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, Señor. Señor, el primer ministerio que tú creaste fue la familia, y es en el núcleo de la familia que tenemos que adorarte y servirte, honrarte y glorificarte. Señor, abre el corazón y el entendimiento de los hijos y el de los padres, Señor. Como dice el Antiguo Testamento, al cerrar el último capítulo de todo el Antiguo Testamento, que el Espíritu del Señor hará que vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Señor, oramos por cada familia aquí representada, porque sabemos que los ataques del enemigo y de esta generación han sido directamente en contra de la familia, específicamente, Señor, con el padre, con el varón y también, Señor, con los hijos. Señor, oramos para que tú intervengas sobrenaturalmente sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Consagramos, Señor, en este inicio de año, nuestras familias, nuestros hijos, Señor, nuestro altar familiar, nuestra casa, nuestro matrimonio, Señor. Oramos por ellos, aunque quizás no estemos juntos como familia, Señor. Queremos venir delante de tu presencia y orar por ellos, clamar por nuestra familia, clamar por nuestros hijos, clamar, Señor, por lo que tú has puesto en nuestras manos. Señor, edifica tu iglesia, edifica nuestras familias, levántanos, Señor, y restáuranos, porque tú eres el Redentor, Señor. Tú eres nuestro Salvador. A ti correrá el justo y será levantado. Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo y permítenos también atender a tu palabra, a tu voz, hablándonos y ministrándonos a cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Esta hora vamos a hablar un poco acerca de la familia, principios bíblicos para una familia sólida. Quiero comenzar haciéndote énfasis en Josué capítulo 24, la transición que pasó en todo esto. El libro de Josué fue escrito en un momento en el cual Dios había estado con el pueblo de Israel, lo había sacado de Egipto, había estado con Moisés durante 40 años en el desierto. El pueblo de Israel había visto grandes cosas, maravillas, prodigios que Dios había hecho a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. Cosa que quiero que entiendas, la Biblia es un libro que habla de familias. Desde Génesis empieza con una familia. Dios creó la primera familia en el huerto del Edén.
Dios tomó a un hombre llamado Abraham y le dijo: de ti haré familias, de ti saldrán familias, de ti saldrá el libertador y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, iban familias. Cuando el pueblo de Israel se le da la 10ª plaga y les hablan acerca de que iba a pasar el ángel de la muerte para tocar a las familias. El ángel de la muerte iba a pasar matando, asesinando, tomando para sí al primogénito de cada familia. Cuando Dios da los requisitos de la Pascua, dice: y cada familia tomará para sí un cordero y lo comerán en familia. Cuando vamos al libro de Josué, vemos curiosamente que dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando dice yo y mi casa, no está hablando de las 4 paredes, está hablando de yo y mi familia. Diga conmigo: familia. Dios crea la familia y le da importancia a la familia. Y el enemigo, al ver que la familia es algo tan valioso para Dios, es lo primero que ataca. En Génesis vemos que el ataque diabólico va directo en contra de la familia, para separar primeramente a Adán a Eva, para hacerlos caer. Después encontramos que es la primera familia que tiene conflictos cuando entre los hermanos hay un asesinato. Vemos cuando uno de los hermanos es exiliado, cuando Caín es llevado fuera, nacen los otros. Mire, vemos que la primera familia fue incluso siempre, pero siempre blanco en la mira de Satanás. Los tiempos no están mejores ahora. Satanás es especializado en tratar de destruir las familias, en atacar a las familias, en colarse a las familias, en tratar de desequilibrar las familias de esta forma. Y de una forma bien sencilla: toma lo que debería de ser lo más fuerte en la familia y toma lo más débil de la familia, ataca en los dos lados y simplemente rompe la cadena. Pastor, ¿qué debería de ser lo más fuerte en la familia? El varón. Te tengo una noticia y lo ponemos en Facebook ahora por la mañana. Estaba viendo el libro de Génesis y cuando dice, fíjate bien cómo dice: cuando Dios llama a Adán, le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Adán se acerca y dice: Señor, perdóname, estaba escondido porque estaba desnudo. Y le dice, fíjese cómo son las cosas, le dice Adán a Dios: la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Le hago una pregunta: ¿estaba mintiendo Adán? No. Fue culpa de la mujer. La mujer le dio de comer. Ahora entienda algo: Dios no le reclamó a la mujer, lo llamó a él. Para nosotros es tan fácil, los padres de familia, y quiero comenzar con esto, para los padres de familia es tan fácil delegar ahora. Y perdóname si el mensaje que te voy a llevar no es el mensaje que tú quieras escuchar, pero es necesario que para entablar familias sólidas con principios bíblicos escuchemos no lo que el pastor te quiere decir, no lo que tú quieres escuchar, sino lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Dicho esto, Adán tenía razón, fue la mujer la que le dio de comer, pero Dios no llamó a la mujer a rendir cuentas, lo llamó a él. ¿Por qué? El que Dios había delegado para ejercer autoridad, para cuidar, el responsable de la familia era Adán. Satanás toma a lo que debería ser lo más fuerte en la familia, que es el padre de familia, el varón de la casa, al cual Dios le dio autoridad sobre su casa. Dios lo puso por guardián de su casa, guardián del jardín, protector de su mujer, maestro de sus hijos. Y Satanás toma al que debería ser el más fuerte y Satanás empieza a atacarlo y atacarlo y atacarlo hasta debilitarlo. En el otro lado, Satanás ha sido tan astuto que ha tomado a los más débiles de la familia, que son los hijos, el niño, el que no sabe, el que apenas va comenzando a crecer, el que puede ser envuelto fácilmente. Y empieza Satanás: ya debilité, ya quité la mirada de este hombre, ya la barrera que Dios había puesto para guardar la casa, el muro está derribado, ahora puedo irme en contra de los débiles, de los niños. Satanás ha sido tan astuto en los últimos años, en las últimas décadas, en quitar al varón de la casa y en tomar a los hijos para él. Es aquí donde tenemos que tener bases bíblicas para volver a hogares sólidos.
Te decía hace un momento, Génesis comenzó con familias. Cuando el pueblo de Israel baja a Egipto, iban familias. Cuando Dios les da la Pascua, se las da a familias. Cuando el Señor le habla a Josué y le dice: Josué, quiero que hables con mi pueblo. Tú ya estás para partir, ya vas a morir, ya vas de salida, pero quiero que hables con mi pueblo, Josué, y quiero que los retes para que ellos como familias sirvan a Jehová, me sirvan a mí, me sigan a mí. Y Josué viene y le dice: señores, yo les voy a decir esto, tienen que escoger ustedes como familias a quién van a servir, si van a servir a los dioses ajenos o si van a servir a Jehová, pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Fíjate cómo van las cosas. Venimos de una familia que conoció a Dios en Egipto, vieron su poder, vieron su obra, vieron su majestad, vieron el cuidado de Dios por 40 años en el desierto, vieron la provisión de Dios por 40 años en el desierto. Familias que habían visto la mano de Dios con ellos. Ahora entienda algo, se ha levantado una nueva generación en el libro de Josué que no aprendió de sus padres. ¿Sabes cosa curiosa? En el libro de Josué aparece 24 veces la palabra servicio. Y Josué fue promotor de una generación que servía al Señor. Josué fue promotor de: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y los niños van a estar ahí, los jóvenes van a estar ahí, y como familia vamos a ir y vamos a hacer esto y vamos a participar en actividades en la iglesia y vamos a hacer lo otro. Tengo que decirte algo y ponerte un stop. Cuando se cierra el libro de Josué, comienza el libro de Jueces, que son los 300 a 400 años de mayores problemas para el pueblo de Israel. Y vamos a leerlo en la Escritura. Fueron 300 a 400 años en el cual la nueva generación, que escuchó mucho de servicio, escuchó mucho de estar en la iglesia, escuchó los mandamientos del Señor, pero no hubo un padre responsable que enseñara. Te lo puedo comprobar con la Escritura. Tú lees todo el libro de Josué y en ni un solo versículo se habla de la palabra enseñanza. No aparece la palabra enseñanza en el libro de Josué. Aparece en Génesis, aparece en Éxodo, aparece en Levítico, aparece en Números, aparece en Deuteronomio, e inmediatamente no existe más la palabra enseñanza en el libro de Josué. Y vemos que en el libro de Jueces, cuando comienza a perderse toda la siguiente generación por 300 a 400 años, ¿qué falló? Falló la enseñanza. Eso es lo que está fallando en nuestros hogares cristianos. Fíjate bien, cuando el Señor habla en Génesis, habla acerca de las familias, cómo Dios escoge y le dice al hombre, Dios le da el encargo al hombre de cómo transmitir la información de Dios a sus hijos. Vámonos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Quiero que lo vea conmigo. Bueno, Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, ¿lo tenemos? Dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y fíjate en el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primeramente. Y después en el 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ok, fíjate en el primer mandamiento que Dios le da. Le dice: escucha, oh Israel. Está atento, pueblo de Dios, a lo que te voy a decir. El primer mandamiento que tienes que atesorar como padre de familia es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Cuando tú como padre de familia has escuchado a la voz de Dios diciéndote, tú tienes que amarme primero para ser sacerdote en tu casa, y entonces la siguiente es tu responsabilidad, varón, la repetirás a tus hijos, hablando de ellas en tu casa, cuando andes en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este versículo está completamente en contra de aquellos padres de familia que queremos venir a delegar la educación de nuestros hijos, que la escuela los eduque, que la iglesia los eduque, que los maestros de escuela bíblica los eduquen. Yo para eso trabajo, yo para eso les doy, que los eduque la televisión. Dios está en contra en este versículo para que a ti y a tus hijos te vaya bien en la vida. Dios está en contra de que delegues a tus hijos en otras manos que no sean las tuyas. Dios te estableció a ti como padre de familia, y si Dios te ha dado hijos a ti es porque Él ha confiado, Él ha depositado en ti un tesoro precioso. Ha depositado sus niños, no son tuyos, son suyos. Y tienes que entender algo, eso fue lo que falló en el libro de Josué. Cosa curiosa para aquellos que les gusta escudriñar la escritura, durante todo el libro de Jueces siempre se mantuvo el tabernáculo funcionando, siempre habían sacrificios, siempre habrían ofrendas, siempre se celebraban las fiestas anuales de Israel mientras el tabernáculo estaba ahí, aún en los 400 años en los cuales el pueblo se perdió. Se hacían votos, se observaba la circuncisión. Te lo pongo de una forma: el pueblo de Israel había heredado de parte de sus padres una religión más. Te digo, una religión no cambia el corazón de tus hijos. Una religión no va a transformar el corazón de tus hijos. Puede tratar de cambiar la conducta. Y con el hermano Lester lo platicábamos cantidad de veces. Me dice, brother, yo estoy afligido porque yo he visto cómo las iglesias, niños se crían en las iglesias, niños sirven en las iglesias, niños se bautizan en las iglesias. Cuando llegan a bachillerato, cuando terminan la high school, cuando llegan a sus 18 años, esos niños criados en las escuelas bíblicas no se vuelven a acercar a una iglesia. Porque estuvimos atacando su conducta, estuvimos llevándolos al tabernáculo, estuvimos llevándolos al servicio, estuvimos llevándolos a hacer actividades eclesiásticas, pero nosotros como padres de familia fallamos en la responsabilidad principal de tener primeramente a Dios como nuestro centro, como nuestro amor principal en nuestro corazón, porque de esa es la única forma como nosotros podemos transmitir a nuestros hijos que hagan lo mismo a través de la imitación. Por eso Dios no dice, pondrás en tus hijos mi temor, sino que tomarás en tu corazón que yo seré tu Dios de todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Cuando lo hayas aprendido a hacer, entonces tus hijos aprenderán a hacerlo. Encontramos que en el libro de Josué se preocupó por el servicio. Pero siendo Josué el que escribió, es curioso ver que en ningún versículo de todo el libro se menciona la palabra enseñanza o enseñar a tus hijos. Vemos que las consecuencias de ello es el libro de Jueces, donde Dios juzga y juzga y juzga una y otra vez el pecado del pueblo. Hijos que tenían una religión, hijos que se criaron en el servicio, hijos que crecieron adentro del pueblo de Dios, pero que desobedecieron constantemente a Dios cuando sus padres faltaron. Busque conmigo en Jueces 2:7. Después de Josué, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Jueces 2:7. ¿Lo tiene? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo. Fíjese, dice, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la heredad de Timnat Sera y el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, que murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho
por Israel. Ahí comienza el libro de Jueces. Cuando se levanta una generación que había estado a la sombra de sus padres, servidores de Dios, servidores de Moisés, servidores de Josué, habían visto cómo sus padres se habían conducido, pero sus padres fallaron en Deuteronomio 6:7. Y repetirás a tus hijos mis mandamientos y todo lo que he hecho por ti, y lo pondrás en sus corazones de esta forma, hablándole a tus hijos cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Como padres de familia hemos fallado algo tan importante como eso. Quiero tocar un punto que es difícil para muchos padres de familia, y yo lo entiendo. La educación. Tú me vas a decir, pastor, pero yo hago lo mejor que puedo, trato de que estén en las escuelas, que no les falte nada. Yo trato, pastor, y esa es mi vida. Yo me doy a mis hijos, me doy por mis hijos. Momento, te das por tus hijos, pero no te das a tus hijos. Cantidad de hijos ahora tienen un reclamo en sus corazones, lo digan o no lo digan. ¿Dónde estabas, oh papá? ¿Dónde estabas? Hijo, nunca te faltó nada. Tenías iPod, tenías PlayStation, tenías Xbox, tenías internet, tenías computadora, tenías todo lo que quisieras. ¿Dónde estabas, papá? Porque yo no quería esas cosas, yo te quería a ti. Nosotros no podemos descuidar la responsabilidad que Dios ha puesto sobre cada varón. Y específicamente me quiero hablar con los varones. Te digo, es cierto, Satanás entró por la mujer en Génesis y confundió a la mujer, pero el responsable de lo que había pasado era el varón. Dios lo llamó a él a rendir cuentas. Cuando Adán le dijo, Señor, ella fue, Dios le dijo, eso no importa, voy a arreglarme contigo primero. Después voy con ella y después voy con la serpiente. El hecho de tratar de justificarnos diciendo yo trabajo y que mi mujer los cuide, no es justificación delante de Dios. Yo para eso les pago escuela privada, no es justificación delante de Dios. Yo para eso los llevo a la escuela, no es justificación delante de Dios. Quiero ser bien claro en esta parte y créame, no estoy tratando en ningún momento de hacerlo sentir mal. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos faltó conocimiento y la Escritura lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora te quiero hacer una evaluación. Si ahora que tienes el conocimiento de qué es lo que demanda Dios de ti como padre de familia delante de tus hijos, pon en una balanza. Pastor, si trabajo menos horas y le dedico más tiempo a mis hijos, significa que son menos cosas para mis hijos, menos cosas para la casa. Quizás ya no alcanza a cubrir con las cosas, quizás ya no podamos salir a comer, quizás ya no podamos salir al cine. Todo aquello que no tiene valor eterno es pérdida eterna. Todos esos vehículos que están allá afuera, si no van a vivir eternamente, son pérdida eterna. Todos nosotros que estamos endeudados por 5 o 6 años por esos vehículos de allá afuera, en 5 años tenemos deuda para 5 años y tenemos vehículos para 15. Y después de eso, ¿te van a robar 5 años de la vida de tus hijos o te van a robar 15 años de tu vida matrimonial en la cual vas a poder disfrutar a tus hijos tiempo que nunca va a volver por un pedazo de metal con patas de hule que tiene allá afuera? Pero nosotros lo vemos tan cerrado. Porque nuestra carne no anhela lo que Dios dice. Nuestra carne se rehúsa y dice, no, pero es que yo estoy trabajando para darle una mejor educación, para mandarlos a la universidad, para que no se queden como yo. Momento, y te entiendo como padre. Yo no estoy en contra de la educación, gloria a Dios si se puede, pero no a expensas, no a costos tan altos. Decía un pastor amigo mío, yo prefiero que mi hijo se quede mudo a mandarlo en una escuela donde le van a enseñar 3 idiomas y a fumar marihuana. Lo que no tiene valor eterno es un desperdicio eterno. Si tú no empiezas a sembrar en el corazón de tus hijos desde pequeños que Dios te los ha dado, desde este momento que todavía hay oportunidad, te vas a arrepentir. Quizás tus ojos no lo vayan a ver porque estos se descarriaron en el libro de Jueces después de que el último se había muerto.
Ya se murió el abuelo que era cristiano, ya se murió esa ancianita que nos regañaba, ahora démosle vuelo a la hilacha. Hoy démosle con todo. O cuando se van de casa. Hijo, yo nunca te enseñé eso. Es cierto, nunca me enseñaste nada porque nunca estuviste ahí. Hijo, pero yo no fue la educación que yo traté de darte. Momento, no fue la educación que le dimos porque no estuvimos ahí para enseñarle de acuerdo al corazón de Dios. Yo no estoy en contra de una educación secular, gloria a Dios si se la puedes dar, pero no a expensas de que te aleje de tus hijos, que Satanás, y te lo voy a poner como te lo dije al principio, que Satanás te secuestre a ti para después secuestrar a tus hijos. Hay padres de familia que están ausentes y escuchaba en una encuesta hace poco que esta se le llama la generación de los huérfanos. Más del 60% de todos los hogares es disfuncional, es decir, que padre y madre original, papá biológico y mamá biológica de los hijos no están en casa. Hay rupturas matrimoniales por todos lados, hay matrimonios de rebote, como yo le llamo, que ya están, ese no es el papá de este niño, pero es el papá de esta no es la mamá de la niña, pero es la mamá de esta, y así estamos. Y mira, si te ha tocado vivir así, más deberías de acercarte a Dios y más deberías de tratar de poner sus mandamientos en práctica, porque si esto apenas si logra funcionar, no porque la palabra no tenga poder, sino porque nosotros somos débiles para ponerla en práctica. Si apenas en lugares normales, con papá biológico, mamá biológica y los hijos nuestros de los dos, y salen rebeldes que, como dicen los nicaragüenses, no es jugando. Y ahora en ese tipo de hogares en que nos ha tocado vivir, en el tipo de sociedad en el que se nos acaba de tocar vivir. Y te digo esto no para afligirte, sino para que volvamos al Dios de la Escritura, para que volvamos a sus mandamientos, para que empecemos a ver qué es lo que estamos haciendo mal, dónde hay que corregir, dónde hay que apretar, dónde enmendar, para que nuestros hijos no sean arrebatados por el enemigo. Te preocupas más porque aprendan 3 idiomas a que aprendan a temerle a Dios. Hemos convertido la iglesia, y te lo digo de esta forma, en un check más en las cosas que hay que hacer. Hay que llevar a la iglesia para que el niño aprenda a ir a la iglesia. Ese fue el error en el libro de Josué. Los llevaron al templo, los llevaron a la iglesia, los ponían a servir. Pero cuando tuvieron elección se fueron, se desviaron. ¿Por qué? Porque su conducta había sido modificada por el ambiente, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por años estuve como pastor de jóvenes y le digo, da dolor ver cómo niños en las iglesias crecen, se desarrollan y se van. Es una de las cosas por las cuales no me gustaría volver a hacerlo y es una de las mayores responsabilidades. Te lo digo algo, sí es una responsabilidad para el pastor de jóvenes o para el encargado de jóvenes, pero la mayor responsabilidad recae sobre ti. No esperes que 45 minutos en una charla con una persona que ven una vez a la semana vaya a poder en contra de 8 horas de escuela, donde les dicen que Dios no existe, donde les dicen que es válido el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, donde les dicen que no hay verdades absolutas, donde nos dicen es que el fin justifica los medios. No esperes que 45 minutos en un aula de escuela bíblica vayan a poder en contra de 8 horas, 5 días a la semana, en los cuales tus hijos se los prestamos a un medio hostil al cristianismo. No esperes que después, con leerles un versículo de la Biblia, o leer un capítulo de la Biblia, o un proverbio del día, si es que lo hacemos en nuestra casa, no esperes que eso pueda contrarrestar 3-4 horas de televisión, o 3-4 horas de Nintendo, de videojuegos. No esperes eso. Por eso el mandamiento es: y se las repetirás a tus hijos. Cuando andes en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, y en tu casa hablarás de ello constantemente. Repíteselo, repíteselo. Los mandamientos del Señor. Mire, qué tristeza, pero qué tristeza más grande. Es que ahora, y se lo decía a un hermano también, qué tristeza es de que ahora, ¿sabías tú que en el Antiguo Testamento, se lo voy a poner así, en el Antiguo Testamento la familia adoraba juntos? Los niños pequeños estaban con sus padres.
Los adolescentes estaban con sus padres. ¿Sabes cuál era el ejemplo del joven? No era el pastor que está enfrente de todos. El ejemplo del joven no era el pastor de jóvenes que los atiende. El ejemplo de los niños y de los pastores y de los jóvenes eran sus propios padres. Ellos querían adorar como sus padres adoraban. Ellos querían cantar como sus padres cantaban. Ellos querían ser como sus padres. Ahora hemos delegado aún adentro de las iglesias que allá me le enseñen a colorear la túnica de José, que allá me le hablen del arca de Noé, que ahí me le hablen de la evolución, porque nosotros hemos descuidado el rol que Dios nos dejó como padres de familia, en el cual nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos en nuestra casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse. ¿Sabes qué triste es? Que yo le decía a un hermano cuando tenemos los cultos unidos con los niños acá, y yo siempre estuve peleando, ¿qué hacemos con los niños? ¿Los traemos a las primeras filas y que estén los maestros ahí, o los dejamos con los papás? Y me decía un hermano, y con todo respeto pero con mucha sabiduría a la vez, me decía: mire, pastor, yo digo que mejor los traigamos para adelante, porque si los papás no adoran allá atrás, ¿cómo van a adorar los niños? ¿Cierto? Y Satanás ha debilitado tanto a los padres de familia, que tendrían que ser las columnas del hogar, y esas columnas rotas están produciendo casas completamente patas arriba. Qué bonito cuando nosotros regresemos en un momento y tomemos para nosotros la responsabilidad que Dios delegó y digamos: Señor, yo quiero aprender más de ti. Hay una canción de Dani Berríos que dice: papi, yo quiero ser como tú. Y dice: Señor, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. El día que como padres de familia retomemos ese principio de decirle: hijo, yo no tengo mayor cosa que darte. Yo quizás no te puede heredar una educación, no te puede heredar un título universitario, no te puede heredar una casa, pero te quiero heredar lo mejor. Quiero heredarte el temor de Jehová en tu corazón. No simplemente con una religión más de haberte llevado a la iglesia por años hasta que tenías 18 años y te fuiste. Pastor, es que la semilla ahí queda. Sí, pero el Señor quería ver frutos, no solo la semilla. Pastor, pero es que dice la palabra que Él es el que va a producir. Sí, pero eres tú el que tiene que regar esa semilla todos los días, de mañana, de tarde, cuando andes en el camino, en la casa, al acostarse, al levantarse. Tienes que seguir regando esa semilla con la palabra de Dios, diciéndole: hijo, teme al Señor. Mira cómo hemos llegado a este punto. Y te soy sincero, ¿cuánto hemos llegado a desconocer? Sabes que la Escritura dice, segunda de Pedro dice, que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, pero cuando dice real sacerdocio está hablando de todos los creyentes. Es decir, que cada uno de nosotros individualmente delante de Dios ejercemos un sacerdocio, ejercemos un pastorado. Te hago la pregunta: ¿sobre qué pastoreamos? ¿Cuál es nuestro sacerdocio? ¿Qué ministramos? El pastor dice: ministro a la iglesia, ministro a mis hermanos. Pero no dice los pastores son real sacerdocio, dice nosotros somos real sacerdocio. La pregunta es: ¿sobre qué ministras tú? Tú eres el ministro en tu casa. Tú eres quien tiene la responsabilidad de llevar al conocimiento y al temor de Dios en tu familia. Dicho de otra forma, y vuelvo al punto que quería llegar, nosotros como ministros de nuestros hogares tenemos que conocer las necesidades de nuestro pueblo. A nosotros se nos enseña en los seminarios de que nosotros antes de predicar tenemos que conocer la necesidad del pueblo y predicar de acuerdo a ello, pero necesitamos, si hay demasiado en ese momento, hay persecución por las leyes, predicar que el Señor va a estar con nosotros. Si hay una situación económica difícil, que la iglesia sepa que hemos creído en un Dios de provisión. En fin, el pastor tiene que tener conciencia de las necesidades de sus ovejas. Ahora, si tú eres ministro en tu casa, impuesto o instituido por Dios, tienes que conocer el estado de las ovejas que Dios ha puesto ahí. Veníamos oyendo con mi mamá, ahora que veníamos en el camino, un pastor que decía acerca de una encuesta. Tomaron a los padres a un lado y llevaron a los hijos al otro lado. Les hicieron las mismas preguntas. Le preguntaron a los padres: ¿piensas tú que tu hijo alguna vez ha pensado en el suicidio? Le preguntaron a los muchachos: ¿alguna vez tú has pensado en el suicidio? Los padres dijeron: no, mi hijo nunca debe haber pensado en el suicidio. Él es una persona feliz, es una persona alegre, es una persona que no le hace falta nada. Y los hijos aquí dijeron: sí, lo he pensado. ¿Qué tanto conoces el estado espiritual o las necesidades sentimentales o el corazón de tus hijos?
¿Por qué? Es la responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos antes que cualquier otra. Preguntaban por un lado, ¿alguna vez has pensado en irte de tu casa? Los muchachos decían, sí, lo he pensado. Le preguntaban a los padres, ¿crees tú que tu hijo alguna vez ha pensado en irse de la casa? No, si él es feliz. No conocemos el estado de las ovejas que el Señor nos ha puesto. ¿Te puedes dar cuenta como padre de familia en todas las cosas que hemos fallado? Uno de los propósitos de la predicación expositiva es el hecho de humillar al pecador, pero humillarlo delante de los errores que hemos cometido en el blanco perfecto que era seguir a Dios. El siguiente paso, ¿cuál es? Mostrar la solución. ¿Sabes que todavía hay tiempo? ¿Sabes que todavía hay esperanza? Pastor, pero los míos ya están grandes, los míos ya se fueron. Pastor, ya no me hacen caso, ya no me llaman. Tienes algo tan poderoso, pero tan descuidado que se llama oración. Pastor, están lejos, no quieren saber nada de mí. Te decía, en el Antiguo Testamento cierra con una frase preciosa cuando dice: el Señor hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. El Señor, su Espíritu. Como padre de familia, no te des por vencido. Si tú dices, ya es demasiado tarde, ya se fueron de la casa, ya no me llaman, pastor, ya ni noticias tengo de ellos, no te des por vencido, porque todavía tienes un arma poderosa que se llama la oración, que se llama la intercesión, para presentarte de día y de noche como sacerdote delante de Dios, todavía por esas criaturas que Dios puso en tus manos un día. Haz tu parte, Dios hará la suya. Los tienes en casa, están pequeños, están a tu cuidado, todavía aprenden de ti, todavía te escuchan. No moldees su conducta, pastorea su corazón. Fíjate, busca Proverbios capítulo 15, versículo 20. Proverbios 15, 20. Busque Salmos, que es un libro grandecito, y después se va un poquito después. Salmos, Proverbios. Proverbios 15, 20. Vamos ahora a los hijos, no se me queden solo tristes los papás. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Ok. Si usted ve que su hijo está a punto de ser atropellado, usted no le va a decir: niño, niño, Juancito. No, usted va a gritar. Si ve que Satanás está llevando a su generación, a su descendencia, no se puede quedar callado. Ahora vamos a cada uno de los jóvenes, por eso le pedí al hermano que si los podía dejar acá. El hijo sabio alegra al padre. ¿Sabías que el primer mandamiento que Dios da en la relación entre hombres es directamente con la familia? Y es a los hijos directamente. El primer mandamiento que Dios instituye para la familia se la da a los hijos y le dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Sabes que los proverbios dicen que el hijo que es sabio, el hijo que es obediente, lleva alegría al padre? Y dejémoslo, comencemos por el padre terrenal. Cuando tú eres un hijo sabio, alegras el corazón de tu padre, pero también estás honrando a Dios. Démosle vuelta. ¿Qué pasa si el hijo es necio? ¿Qué pasa si el hijo no escucha consejo? ¿Qué tal si el hijo le dice: sí, mamá, ya te oí, ya vas con el mismo disco, solo son lo mismo, no pasas de lo mismo, mamá, vos estás fachada a la antigua, vos ya pareces disco viejo, mamá? Habla, padre, que tu siervo oye. La Biblia le llama necio, y necio significa una persona falta de seso, falta de entendimiento, cuyo camino podría parecer claro, bonito. El muchacho, yo lo tengo por experiencia, todo lo sabe, todo lo puede, nunca se equivoca, pero dice la Escritura que su camino aparentemente es recto, pero su fin es fin de muerte y amargo como el ajenjo. Escucha, hijo, la reprensión de tu padre.
No solo del Padre terrenal, sino lo que Dios está clamando para los hijos. Respeta a tu padre, obedece a tu padre, dale alegría a tu padre, sé sabio, escucha el consejo, atiende cuando te llamen a reprensión. Ahora bien, para los hijos, Deuteronomio 21:18. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, un poquito antes de Josué. Capítulo 21, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado papá, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, no es responsabilidad solo de uno, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, es rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, no trabaja, es borracho, es parrandero, le gustan las fiestas. Entonces todos los hombres de su ciudad léalo. 21:21 ahorita. Entonces, Deuteronomio 21:21. Es que comenzamos en el 18 y ahorita vamos en el 21. Es que me emociono cuando es esto, hermano. 21:21, amén. Entonces todos los hombres de la ciudad Pastor, no me le vayan a pegar al niño. Todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Pastor, y tengo que sacar al niño ahí delante de todos para que me lo apedreen. Este versículo está mostrando lo terrible que es delante de Dios la desobediencia de un hijo, que delante de Dios debería ser digna de muerte, quiera o no quiera a su padre. El padre quiera taparlo, quiera defenderlo, pero una desobediencia de parte del hijo para con su padre delante de Dios, vivir en este tipo de forma, borracho, si no trabaja, glotón, haragán, rebelde, que menosprecia a sus padres, que no escucha consejo, delante de Dios es digno de muerte. Gloria a Dios que el Señor en su misericordia no nos pide aplicar ese tipo de prácticas, sino muchos hijos tuvieran su buena pedrada por aquí. Rebeldes, desobedientes, vaguitos. Ok. Joven, este es el problema. No me vengas a decir: mi papá tuvo la culpa. Sí, es cierto, papá, tú tienes una responsabilidad muy grande. Pero no vengas, joven, y eso faltó en Génesis porque no habían hijos, no porque el hijo le hubiera dicho: mi papá tuvo la culpa. Eso faltó en Génesis. Pero no me vengas a decir delante de Dios: mi papá tuvo la culpa. Porque la Escritura también dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, y eso no significa solo un abandono, que mi papá me dejó cuando era chiquito, o mi mamá se fue con otro hombre y nos abandonó. No. Aunque ellos estén ahí, pero estén ausentes de tu cuidado, no tengan cuidado de ti, pero aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová Dios me recogerá. Eso es para el joven. El problema radica en el corazón. Los hijos obedecen ahora porque tienen temor a un castigo, a un regaño, al time out, a que no les den ciertas cosas, a que le quiten el PlayStation, pero es una modificación en la conducta. Y es más fácil decirle al hijo: tienes que actuar de esta forma porque si no te voy a quitar todas esas cosas, o ya no vas a salir, o no te voy a dar dinero. Pero el mensaje que le estamos dando es acerca de comprar sus acciones y no de ganarnos su corazón. Te voy a leer Proverbios 23:26. Se lo leo. Un padre dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. ¿Qué es lo que el padre debe ganarse? Es el corazón de su hijo.
¿Qué es lo que el padre debe pastorear? Es el corazón de su hijo. ¿Qué es lo que el Señor demanda de sus hijos? Su corazón. Cuando la Escritura dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él, la palabra instrucción es la palabra entrenamiento. Te lo pongo de dos formas fáciles. Número 1. Tú vienes y simplemente le dices, muchachito, no hagas eso, porque te ha irritado a ti. Pero no le dices, hijo, no hagas eso, porque eso no le es agradable a Dios. Hijo, te voy a llevar con la Escritura, que Dios se desagrada cuando hacemos ese tipo de cosas. Hijo, yo me he cuidado de hacer este tipo de cosas, porque tú sabes que yo le temo a Dios. No estás cambiando una actitud, estás pastoreando el corazón de tu hijo. ¿Sabes que hemos fallado tanto? Porque es más fácil simplemente sobornarlo. Pórtate bien y te voy a dar a la salida del culto $5. O te voy a llevar a comer, pero pórtate bien. ¿Sabes que cuando la palabra habla de instrucción, habla de entrenamiento? ¿Sabes que incluso hablando bíblicamente, pero bíblicamente, los padres son los que llevan la batuta en la casa, más ahora los hijos han arrebatado la batuta de la casa? Y lo digo con mucho respeto y le doy gracias a Dios que desconozco la mayor parte de hogares respecto de ese punto. Pero hay hogares, y lo he dicho no porque lo vea en la iglesia, sino porque lo he visto en los restaurantes. Hay gente que se arrepiente de salir a comer cuando tiene hijos pequeños, porque no lo puede controlar. Porque se le sube a la mesa, le baila, después agarra las cosas, se las va a comer abajo de la mesa, hace por todos lados, se le pone al otro que está en la silla de atrás y le empieza a ver, le jala la comida al otro que está a la par. Instruye, entrena al niño en su camino. ¿Sabes que bíblicamente el Señor hasta eso nos pudiera demandar a nosotros como padres, que no formamos el carácter del niño, que no le enseñamos a honrar? Y te voy a decir algo, un niño va a aprender a escuchar la voz de Dios si no aprende a escuchar la voz del Padre primero. Difícilmente va a aprender a obedecer la voz de Dios si no aprende a obedecer la voz del Padre primero. ¿Cómo el hijo le va a decir, aquí estoy, heme aquí, Señor? ¿Cómo esperas que tu hijo le diga, Señor, aquí estoy, envíame a mí? Si cuando tú le hablas se hace y usted, por no estar peleando, se hace igual. Enseña al niño, instrúyelo, corrígelo, llévalo, tómate el tiempo. Hijo, te estoy hablando. Hijo, ¿sabías tú que yo soy la persona a la cual Dios me ha puesto que yo te cuide a ti? ¿Sabes que tú tienes que obedecerme? Porque la Biblia dice que tú tienes que honrarme. Y cuando tú me deshonras, cuando tú me desobedeces a mí, sabes que Dios se molesta. Y te voy a llevar algo más difícil todavía. Cuando los hijos se apartan de Dios, Dios mismo permite que todo alrededor de esos hijos vaya mal. Volvamos a Jueces. Jueces capítulo 2. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: Yo os saqué de Egipto, os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré mi pacto jamás con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boaquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Mira, a todo esto en el versículo 30 en adelante habían fallecido toda la otra generación. Ahí ya está hablando con los hijos. Cuando los hijos no obedecen a la voz de Dios,
Dios se encarga de volverlos. Dios se encarga de que las cosas no vayan bien. ¿Por qué? Hermano, Jesús fue claro: sin mí nada podéis hacer. Te hago la pregunta: como padre, ¿te gustaría ver cómo Dios trae de vuelta a tus hijos? Mejor que se queden ahí. Josué fue criado a la vieja escuela, con conocimiento de Dios, y lo refleja en Josué 24:19. Quiero que lo vea. Josué 24:19. Josué: entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, es decir, que es justo. Si dejareis a Jehová sirviendo a dioses ajenos, Él se volverá y Él os hará mal y os consumirá después de que os haya hecho el bien. Y eso es justamente lo que acabamos de leer. Pastor, es que Dios le hizo eso a mi hijo. No. Cuando Dios dice Él se encargará de hacerles mal, está diciendo que simplemente lo que va a hacer es bueno. ¿Quieres vivir tu vida? Dale. ¿Qué va a hacer Dios? Va a levantar su manto de protección, va a levantar su mano con la que te había guardado a ti y a los tuyos, va a levantar, y perdónenme si me salgo un poquito del contexto, la sangre del cordero que habitaba sobre esa casa, para que el ángel destructor, cuando pasara, no tocara al primogénito. Pero tú decidiste salirte de la casa, tú decidiste simplemente irte porque tu corazón no fue pastoreado y porque pusiste mil y una excusas de tus padres, porque tus padres no reflejaron el cristianismo que decían tener adentro de la iglesia, lo que sea. Pero Dios te hará volver. Y dice, sí te pudo haber hecho bien, pero dice, si te apartares de Jehová tras dioses ajenos, llámese tras el trabajo, llámese tras el dinero, llámese tras la vanagloria, llámese tras el materialismo, llámese bajo el ateísmo, llámese lo que sea, de esa puerta para afuera. Si tú te apartares, Él se volverá y os hará mal. A ver cómo te va. Y hay cantidad de padres que han llorado lágrimas de sangre cuando Dios ha estado tratando con sus hijos. ¿Cómo se hubiera podido arreglar todo eso, hermano? Pastoréelos. Conozca primeramente. Fíjese, Josué tenía el conocimiento de Dios. Él sabía que Dios era un Dios santo. ¿Puedes tú transmitirle eso a tu hijo? No te quedes, y perdóname, es cierto, conocer uno de los atributos de Dios está bien. El más resaltable es el amor. Dios es amor. Pero lo primero que el Señor le dice, porque está diciendo, entonces Josué dijo al pueblo, no pueden servir a Jehová porque Él es Dios santo. Uno de los reclamos más grandes que hay de los hijos para con los padres, por los cuales muchas veces ponemos de excusa a los hijos, lo digo incluyéndome, es ver la falta de santidad en nuestros hogares. Había una alabanza, un corito en la iglesia tradicional que decía: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Recuerdo cuando estábamos jovencitos, pequeñitos, que recién comenzábamos a ir a la iglesia. Satanás es especialista que el día domingo, cuando vas a ir a la iglesia o algo, a tratar de meter disensión, molestia, enojo, que dónde quedó la Biblia, que el desayuno no está hecho, que te dije que no me moviera las llaves del carro. Y el niño lo primero que va a hacer es, qué alegría cuando me dijeron, oyendo pelearlos, oyendo diciéndose cosas, oyéndose que no, pues ya no vamos. Qué alegría cuando me dijeron. Yo no creo que haya pasado solo en mi casa. Nosotros le vamos a enseñar a una nueva generación que Dios, el Dios a quien servimos, es santo. Tenemos que enseñarle que con nuestro ejemplo, que el Dios a quien nosotros queremos llevarlos y queremos que ellos aprendan de Él, también es mi Dios. Yo tengo que enseñarle, no, perdóneme,
Usted puede ocupar, y mi pastor lo enseñaba por mucho tiempo, incluso hasta los malos ejemplos, nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos con ellos, diciéndole: hija linda, mira los errores que yo cometí, mira por andar de novia a tan temprana edad, mira que quedaron frustrados mis sueños, quedé embarazada a temprana edad. El padre puede decirle a su hijo: mira, yo anduve metido en droga, yo anduve metido en esto, mira, mírate en este espejo, mira lo que me ha costado a mí. Incluso hasta el mal ejemplo, como padres de familia podemos utilizarlo, pero qué bonito fuera tener un mejor ejemplo y poderle decir: hijo, ¿alguna vez me has visto a mí haciendo eso? ¿Cuántas veces has visto que aquí en esta casa hay una botella de licor? ¿Por qué tú la tenés escondida en tu cuarto? ¿Por qué tenés ese montón de marihuana metida abajo de la cama? ¿Por qué? Hijo, ¿cuántas veces este lugar lo hemos dedicado al Señor? Ese lugar que el Señor nos dio, ese lugar en el cual el Señor nos ha guardado por su misericordia. No hemos sido los mejores padres, no hemos sido perfectos, pero hijo, nunca te he dado ese ejemplo. Qué bonito fuera. Le digo, puedes ocupar las dos partes, pero qué precioso fuera si como Josué pudiéramos decirle a esta nueva generación: hijo, no puedes servir al Señor, hijo, tienes que tener un encuentro personal con ese Dios que es santo. Hijo, yo he tratado de guardar mi vida, he tratado de guardar el hogar. Hijo, mira, vos has oído, mira, a los hijos no se les puede engañar. Ellos saben cuando algo no está bien en la pareja, ellos saben cuando no nos hablamos. Incluso algunos de nosotros somos tan bobitos que le decimos: decile a tu mamá que voy a comer. Dice mi mamá: decile a tu papá que no quiero. ¿Cómo vamos a dejar la semilla de Dios en una generación como la nuestra si no entendemos que el Dios a quien queremos que ellos sirvan, tenemos que servirle nosotros? Pero antes conocer que es un Dios santo, que es un Dios celoso, que no permite que podamos servir a dos señores al mismo tiempo. Solo nota esto. Jesús dijo: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. Ok. ¿Cuál es el mensaje que un padre le está dando a su hijo cuando le da $1 para que ponga en la ofrenda, pero le da 25 o 30 dólares o quizás hasta 40 o 50 si va con la novia al cine? ¿Qué es lo más importante? No, yo no te estoy diciendo, es que nosotros como padres le vamos a decir: no, es que el Señor es lo más importante. Sí. Pero ¿qué mensaje le estás dando cuando le das $1 para la ofrenda? Solo por poner una cosa. Y le das $40 para que vaya con sus amigos. ¿Le estás verdaderamente mostrando que no se puede servir a dos señores? No te estoy diciendo que no los mandes al cine, no te estoy diciendo que tienes que darle $20 para la ofrenda. Y gloria a Dios, sí, pero no te estoy diciendo eso. El punto es: ¿qué les estás llevando? Ok. ¿Qué es lo que ellos ven con nosotros cuando decimos que el Señor es lo más importante en nuestras vidas y que por el Señor comemos y no le podemos dar gracias a Dios ni siquiera por el bocado de comida que nos llevamos a la boca? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando cuando pasamos 4 horas del día viendo televisión en las últimas horas de la noche, la película, y no leemos la Escritura como familia? ¿Le estás dando más importancia a la televisión, a la película que a la Escritura? ¿Cuál es el mensaje que ellos están entendiendo? Si dice: no se puede servir a dos señores, hijo, yo quiero que le sirvas al Señor. ¿Cuál es el mensaje? ¿A qué Señor estás sirviendo tú en tu casa? En aquellos tiempos eran los Baales, hoy es la televisión, hoy es el Facebook, hoy es la comodidad, hoy es el sueño, hoy es el materialismo. En los tiempos bíblicos, te lo pongo de esta forma: que un niño le fuera a preguntar o que una mujer le fuera a preguntar al varón de la casa: ¿y vamos a ir a adorar ahora? El varón podía hasta molestarse, porque para ellos no era una opción, era un estilo de vida. Papi, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? Ay, como que va a llover. Y andas mocoso, ¿verdad, niño? ¿Cuál es el mensaje? Pero no, es que Dios es lo más precioso, es lo más bello. Papi, ¿vamos a ir a adorar? No se puede servir a dos señores. No puedes pretender que tus hijos vengan a ser hombres que conozcan a Dios y que sirvan a Dios si el padre que los está modelando y el ejemplo que están siguiendo no conoce al Dios santo, al Dios celoso, al Dios justo, porque lo menciona más adelante. Dice que el Señor no sufrirá las rebeliones ni vuestros pecados. Mire, todos somos así. Le tenemos más miedo al castigo del hombre que al juicio divino.
Nos escondemos de la mirada del hombre, la mirada de los padres, pero se nos olvida que arriba alguien nos está viendo. Y eso es parte de pastorear el corazón del muchacho. Enseñarle que aunque papá y mamá no esté presente en la habitación o en la casa, o estén trabajando y él esté solo en su casa, pero que ahí en esa casa se respeta a Dios. Si va a hacer algo, mejor, mire, le voy a decir, yo cuando estaba con los jóvenes, había un jovencito que me decía, mire pastor, yo respeto la casa. Yo paso solo todo el día, pero si voy a hacer algo, mejor salgo de la casa, voy a casa ajena. Ese es el mensaje. Pero el mensaje debería ser el hecho de poder honrar a Dios. El hecho de que el Padre le haya enseñado a su Hijo que Dios, tanto como es galardonador de los que le buscan, pero no sufrirá vuestras rebeliones. Y si dejareis a Jehová sirviendo a dioses ajenos, Jehová se volverá y os hará mal. A ver qué tal te va. Jovencitos nacidos aquí, criados en escuelas bíblicas, con un gran potencial para su futuro. Cárceles, centros de rehabilitación, debajo de los puentes. Y usted los puede encontrar. Si dejareis a Jehová, Él se apartará de vosotros. Hermano, al ser sacerdotes, la responsabilidad más grande que Dios te ha puesto es con tus hijos, es con tu familia. Satanás ha tratado de tomar lo que debería ser lo más fuerte en la casa, que es el varón, para poder secuestrar tranquilamente lo más débil, que son los hijos. Pastor, en mi casa no hay ni un varón. Bueno, levántate. Levántate como mujer y pídele fortaleza al Señor. Pastor, mis hijos ya se fueron. Levántate como sacerdote, intercede por ellos todos los días de tu vida. Pastor, yo soy hijo. La Biblia dice que por mis rebeliones y por el trato con mis padres, la Biblia me llama necio y dice que yo debería haber muerto. Pero he entendido que Dios ha tenido misericordia de mí porque me ha guardado. Pastor, quisiera ponerme a cuentas con mi papá o con mi mamá. Hágalo, porque el ministerio del Espíritu Santo se refleja al finalizar el Antiguo Testamento, haciendo volver el corazón de los hijos para con los padres. Y si Dios ha puesto ese sentir en tu corazón, es porque su Espíritu Santo está obrando en ti. Se ha puesto el sentir de los padres de tomarse su tiempo y comenzar a pastorear a sus hijos. Te felicito porque el Espíritu Santo lo ha puesto en ti. El que tiene a Dios para oír, que oiga. Oremos. Bendito Padre y Dios nuestro, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, tu pueblo, Señor. Un pueblo de sacerdotes lavados con tu sangre, Señor. Que ha venido, Señor, a aprender de ti, a aprender a poder modelarte primeramente en nuestras vidas, pero también que necesitamos aprender a mostrarte también para con nuestros hijos, con nuestra familia. Padre, en esta hora quiero orar por cada varón específicamente, Señor, o por cada mujer que le ha tocado levantarse como autoridad en ese hogar a falta de un varón, Señor. Te pido, Padre, que fortalezcas esa columna principal en la cual tú has delegado, Señor, autoridad, respeto, honra. Te pido, Señor, que como padres de familia podamos cumplir el rol que tú has puesto en nosotros, Señor. Señor, que nos tomemos el tiempo para acercarnos a esas ovejas que tú has puesto en nuestro redil, nuestros hijos, quizás nuestra propia pareja. Señor, si los hijos ya se fueron, que aprendamos a orar por ellos, a interceder por ellos con toda oración, en todo momento. Si están pequeños, Señor, ayúdanos a ser ejemplo con ellos. Ayúdanos a poder hablarles de ti en la mañana, en la tarde, durante su camino, en nuestra casa, Señor. Que podamos saturar su mente, su corazón, Señor, con tu palabra. Señor, que no recurramos a caminos fáciles como tratar de sobornarlos, de convencerlos, de intimidarlos, sino que aprendamos a ganarnos su corazón, a pastorear su corazón. Y aunque eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, acercarnos, a hablar con ellos. Pero, Señor, es lo que tú nos demandas.
Danos sabiduría para poder acercarnos, para tener una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de sabiduría para ellos. Que no se nos olvide que nosotros fuimos jóvenes. Que no se nos olvide que nosotros también lloramos por esas mismas cosas. Que sufríamos las mismas tentaciones que ellos. Que tuvimos las mismas o peores debilidades que ellos. Que cometimos los mismos errores. Señor, que aprendamos a mandarles los mensajes correctos. Que no reneguemos tanto cuando ellos han quebrantado una ley tan sencilla, y que dejemos ignorado cuando ellos maltratan incluso a una persona o pasan por alto cosas más importantes. Ayúdanos, Señor, a darnos discernimiento y sabiduría para poder pastorearlos. Danos las herramientas, Señor, en el Espíritu Santo, la oración y la palabra, la perseverancia, la sabiduría, Señor, para poder acercarnos. Señor, no con el látigo de la oración, no con el látigo de la palabra, sino con lo dulce de la palabra, Señor. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es digno, esto es sensato, esto es agradable delante de Dios, lo cual es vuestro culto racional delante de Él. En esta hora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo vuelva el corazón de cada padre de familia que se ha desviado por el materialismo, por querer ser un proveedor, pero ha dejado de ser un padre, un pastor. Señor, para que tú lo vuelvas a sus hijos, que es el verdadero regalo y tesoro que tú les has dado. Padre, te pido en esta hora que toques el corazón de cada hijo que en rebeldía, en dureza se ha levantado contra sus padres por errores que han cometido, por la dureza que hay en su corazón. Mas, Señor, te pido en esta hora que vuelvas el corazón de los hijos para con los padres, que ellos puedan perdonar a sus padres sabiendo que sus padres no son perfectos, mas sin embargo que en su debilidad, en su ignorancia han tratado de hacer lo mejor posible para ellos. Señor, sabemos que nos aman nuestros padres, pero también, Señor, necesitamos dárselos a conocer. Padre, en esta hora te reto a que puedas hacerle saber a tu hijo que lo amas en el amor del Señor. Hijo, te reto en el amor del Señor que le hagas saber a tu padre que le amas y que le perdonas por cualquier cosa que pudo haber pasado. Eso no solo con los hijos pequeños, sino también para con aquellos que ya estamos grandes. Que la paz del Señor Todopoderoso guarde nuestra alma, nuestro corazón, limpie nuestras familias y nos mantenga en un momento tan difícil como el que estamos viviendo hoy en día. Espíritu Santo, solo tú puedes volver los corazones. Solo tú puedes darnos la sabiduría para pastorear corazones y para traer corazones al arrepentimiento. Oramos por cada familia, oramos por cada hijo, oramos por cada varón, oramos por cada mujer, Señor, oramos por cada joven. Oramos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros. Señor, no queremos apartarnos como lo hizo el pueblo de Israel. En Josué había un pueblo que conocía del Señor, que había estado sirviendo al Señor, pero que en jueces se apartaron. No queremos ser de esos. No somos de los que volvemos atrás, sino de los que vamos con nuestra mirada hacia el frente, viendo el supremo galardón que es Cristo, a nuestro blanco perfecto, el que no falla, el que es nuestro Padre. Aunque aquel que dijo, aunque te falte padre, aunque te falte madre, con todo yo te recogeré. Yo soy tu Padre que está en los cielos. Yo he estado contigo y tú eres la niña de mis ojos. Tú eres un especial tesoro para aquella jovencita que ha sentido que no es comprendida en su casa. Él está contigo, sustentándote, ayudándote, escuchándote, y no tienes por qué refugiarte en los brazos de otra persona, sino corre a la gracia, corre a Cristo, corre a Jesús y Él te sostendrá. No busques el amor en quien no vas a encontrar un amor sincero, búscalo en Dios. Jovencito, si tú buscas aceptación, búscalo en el Señor. Es el único que te acepta tal y como eres. El único que te ha amado y te seguirá amando a pesar de los errores que puedas cometer. Padre, aprende a amar y aprende a pastorear a tus hijos, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Como iglesia, Señor, te alabamos y te decimos que nosotros, Señor, no seremos de los que vuelven atrás. Cante conmigo: he decidido seguir a Cristo. He decidido
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, en esta hora oramos por cada hogar aquí representado, Señor. Oramos por cada varón, por cada mujer, por cada niño, Señor, porque solo podemos ser sustentados en tu palabra y en tu presencia, Señor. Que podamos tomarnos el reto de que tu palabra no falte en nuestro caminar, en nuestra casa, al acostarnos y al levantarnos, Señor. Señor, porque sabemos que tu palabra no regresará vacía. Ponemos a nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, los ponemos en tus manos. Los cubrimos con la sangre poderosa del Cordero. Oramos por ellos, intercedemos por ellos y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos. Estamos despedidos. Salude a su hermano antes de retirarse. Bendiciones a todos. Que la paz del Señor nos acompañe.